Hola chicos, vamos a iniciar el siguiente tema, otra característica de los seres vivos que vamos a ver todavía, ¿sí? Sobre el metabolismo en este caso. Entonces, el metabolismo pues son todas las reacciones bioquímicas que hace nuestro cuerpo justo para podernos mantener, ¿sí? Y pues muchas de ellas están implicadas con la alimentación que nosotros estamos haciendo o llevando a cabo, pero pues a nivel sistema y a nivel celular, que es justo lo que se lleva a cabo mediante reacciones químicas. Y entonces justo necesitamos conocer los actores que van a participar en este metabolismo. En este caso, uno de los primeros pues va a ser ni más ni menos que una molécula llamada ATP. Y justo esa molécula llamada ATP lo que va a ser justo la energía de, para nuestras células, ¿no? La energía en cuestiones bioquímicas la vamos a estar llamando como ATP, ¿no? Para que no exista así como ninguna duda, ¿sí? Y lo que podríamos hacer también para que no tengamos tanta complejidad en esto, pues simple y sencillamente pensar que el ATP pues es justo esa batería, ¿no? Esa energía que requiere nuestro cuerpo, ¿no? Y aquí pues les muestro justo de qué está compuesta ATP. Una biomolécula que se llama adenin trifosfato. Pero bueno, en realidad nosotros con que le digamos ATP es suficiente. Y otras de las moléculas o otros actores que van a estar participando en esto que vamos a ver llamado metabolismo son los carbohidratos, que es una biomolécula que nos da energía, principalmente esa es su función, aunque en algunos otros seres vivos pues tiene otras funciones. Existen diferentes carbohidratos, ¿sí? Algunos son más complejos que otros y los más sencillitos pues les llamamos monosacáridos, los más complicados se llaman polisacáridos. La diferencia entre uno y otro pues lo podríamos hacer tanto a nivel molecular como pues también con su nombre, ¿no? Por ejemplo, los monosacáridos y algunos disacáridos, que en realidad son los que azúcares eh, de dos moléculas, lo que van a tener es justo que sus nombres terminan en osa. Entonces, por ejemplo, tenemos la glucosa, la sacarosa, la fructosa, ¿sí? Pero en el caso de los polisacáridos, como ya estamos hablando de unas moléculas mucho más grandes, pues entonces no nos alcanzarían ese tipo de terminaciones y pues tienen una variedad de nombres esos polisacáridos que no siguen exclusivamente una regla, como en este caso de los monodisacáridos, ¿sí? Que estuvimos ahorita repasando. Bien, los polisacáridos, aquí tenemos uno, ¿no? Como el almidón. Vean justo cómo son cadenas grandes de diferentes, bueno, unidas de otras moléculas más pequeñas que serían justo esos monómeros que componen al polisacárido. Es decir, es como si tuviéramos muchos monosacáridos juntos. Es lo que tendríamos en un polisacárido. Y ahí, bueno, pues tienen una imagen de dónde podríamos obtener ese almidón, ¿no? En donde pues muchas veces pues lo podemos comer, ¿vale? También otro carbohidrato es la quitina y aquí ella es otro de los carbohidratos que les digo que tienen otra función que no nada más es energía, que para el caso de algunos insectos y algunos otros invertebrados como los arácnidos, ¿sí? Y así como el caso de los hongos, pues la quitina está justo en sus cuerpos y eso les ayuda a protegerlos. Entonces, sí, los carbohidratos en sí son una fuente de energía y en la gran mayoría de los seres vivos funciona así, pero a veces llegan a tener otra función, ¿vale?
Por otra parte tenemos a los lípidos. Los lípidos justo pues son la energía de reserva, ¿sí? Pero también estos lípidos, que son las grasas y los aceites, pueden estar formando parte de otras biomoléculas como las vitaminas, ¿no? Esas vitaminas que ahorita se le están recomendando justo, bueno, en realidad lo deberíamos estar haciendo siempre, pero que ahorita pues con esto del COVID se les está recomendando mucho más porque pues nos ayudan a que nuestro sistema funcione de manera adecuada, ¿sí? Nuestro sistema inmune, como es la vitamina A, D, ¿sí? Y C, justo ahorita son de las que más le está dando prioridad, pero también, bueno, existe la E y la K, y bueno, en este caso de los lípidos que están componiendo a estas vitaminas, pues realmente son a las vitaminas A, E, D y K a las que las componen. Entonces aquí podemos ver algunas otras funciones de los lípidos, y igual de la misma forma que los carbohidratos, pues depende de qué ser vivo estemos hablando, porque los lípidos pueden hacer otra función aparte de ser una reserva de energía. Por ejemplo, en el caso de los vegetales, de algunas frutos de esos vegetales, pues vemos que justo están siendo capa protectora, ¿no? Por ejemplo, en la manzana, pues vean cómo alrededor de la manzana en sí tenemos una capa de lípidos que está protegiendo esa manzanita, ¿sí? En el caso de algunas otras semillas, las nueces, cosas de ese tipo, pues también vemos que tienen una cantidad alta de lípidos. ¿Por qué? Porque son una reserva de energía para dársela justo al embrión, ¿sí? Aunque obviamente nosotros cuando nos comemos esas cosas, pues lo único que estamos pensando es que la nuez pues es una fuente de energía. Sin embargo, bueno, de manera biológica para la nuez en sí, es decir, para el castaño, el árbol del castaño, pues en realidad es justo darle energía a la semilla que trae justo su embrión, ¿no? Y bueno, también justo los lípidos, dentro de ellos vamos a encontrar pues el colesterol, ¿no? Que ya saben que pues hay colesterol bueno y colesterol malo, y en el caso del malo pues obviamente va a obstruir nuestras arterias, y por eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestra alimentación, ¿sí? Y bueno, también van a existir los fosfolípidos que van a estar componiendo a las membranas celulares, ¿no? Junto con el colesterol. Y en algunos otros casos, por ejemplo, en algunos vertebrados, ¿sí? Van a estar siendo esta fuente de energía o esta reserva de energía va a ser prioritaria porque justo pues ellos viven en ambientes un poco inhóspitos, y entonces ahí en esos ambientes pues se requiere a veces invernar o llevar un tiempo de letargo largo por el invierno crudo, y entonces pues obviamente echan uso de esos lípidos que almacenaron en una temporada menos dura, ¿no? Y bien, por otra parte tenemos otra biomolécula que va a estar involucrada aquí, ¿sí? En esto del metabolismo, llamado las proteínas, ¿no? Y bueno, las proteínas pues están compuestas por aminoácidos, por un enlace peptídico, y pues pueden ser de varios tipos, ¿no? Dependiendo ahora sí que cómo la quieran clasificar, ¿no? Por si son fibrosas o globulares, o por su función en sí, o por la estructura, pues tendremos varias clasificaciones. Pero en sí, bueno, las proteínas tienen muchas funciones muy importantes porque pueden ser, este, pueden estar componiendo o formando estructuras de nuestro cuerpo, por ejemplo, nuestro pelo, ¿sí? Nuestras uñas, ¿sí? Cada una de nuestras partes del cuerpo, muchas de ellas están compuestas justo por proteínas, o bien pueden estar realizando alguna función de regulación, es decir, pues ellas son lo que pueden estar conformando lo que se llaman enzimas, y las enzimas son unas moléculas especiales que justo aceleran las reacciones bioquímicas de nuestro cuerpo,
Y sin esas enzimas, pues tal vez la reacción tardaría años y obviamente pues no puede tardar años porque pues nosotros vivimos apenas esos años y necesitamos que las reacciones funcionen en menos de horas, ¿no? Entonces, por eso se requieren justo estas proteínas. También pues las proteínas van a ser justo los productos que se obtienen a partir de la interpretación de ese material genético. Entonces, al final las proteínas están siendo eh, ese material, parte de ese material genético expresado, ¿no? Por ejemplo, el color de los ojos pues se debe justo a una proteína. Y entonces, pues esa proteína este es diferente en varios de los seres vivos y sobre todo en varios de los humanos, porque obviamente tenemos material genético distinto, ¿vale? Entonces, así tenemos pues varias de las funciones de las proteínas. Otra más, pues puede ser que sirven para el transporte, como lo pueden ver aquí en la imagen, están los glóbulos rojos, ¿no? Y pues esos glóbulos rojos traen hemoglobina, que es una proteína, y que justo esa proteína lleva el oxígeno dentro de ella, bueno, lo puede acarrear y mediante esto pues se puede llevar el oxígeno a las diferentes partes del cuerpo, ¿vale? Bien, entonces, hablando del metabolismo, vamos a poner algunos ejemplos, los más sencillos porque pues efectivamente hay miles de rutas metabólicas y pues obviamente no nos daría tiempo de ver cada una de ellas. Sin embargo, bueno, la idea es que ustedes entiendan de forma general pues a qué nos estamos refiriendo con metabolismo y los pasos del metabolismo, ¿no? Entonces, de manera general vamos a distinguir dos rutas: la ruta catabólica, que es justo la ruta en donde las moléculas complejas, por ejemplo, un carbohidrato grande, un polisacárido, se convierten a moléculas o se transforman, mejor dicho, a moléculas simples, ¿sí? Es decir, pues aquí hay una destrucción de o fragmentación de una molécula grande a una molécula chica. Y es el caso de algunos procesos, por ejemplo, el que se llama glucólisis, ¿sí? O el que se llama fermentación, ¿vale? La molécula, bueno, si es grande o chica puede ser un poco relativo, pero el punto es que pues se destruyen las moléculas justo para obtener otras más sencillas, ¿sí? Como lo podríamos estar observando en la fermentación, ¿va? Y bueno, hablando de la fermentación, pues vamos a hacer un pequeño experimento para que vean que pues justo algunos de los seres vivos los llevan a cabo, ¿sí? En el caso de nosotros pues llevamos a cabo glucólisis y fermentación, pero hay algunos seres vivos que solamente pueden llevar uno u otro dependiendo las condiciones. Mientras que nosotros más bien depende de cada parte de nuestro cuerpo y también en parte las condiciones en las que se sometan la ruta metabólica que se va a elegir y que se va a llevar a cabo, ¿no? En el caso de las levaduras, que son un honguito, ¿sí? Las levaduras que vienen justo en, por ejemplo, en estas bebidas, ¿no? En las bebidas fermentadas, bien, van a llevar a cabo pues justo ese proceso llamado fermentación, que es como una glucólisis anaerobia, es decir, en ausencia de oxígeno se lleva a cabo justo ese proceso, ¿no? Entonces, para este experimento lo que van a requerir ustedes van a ser justo estos materiales, ¿vale? Y entonces lo que van a realizar va a ser lo siguiente. Van ustedes justo a ocupar estas 4 botellas de 600 mililitros, deben de ser idénticas, ¿sí? Y bueno, esas 4 botellas, vamos a poner aquí, van a hacer algo similar a lo que yo les voy a ilustrar en estos momentos con una.
Bien, lo que van a hacer es que justo van a tener aquí su botellita y le van a poner el agua. Van a repartir pues evidentemente esa agua tibia en las 4 botellas, de manera que pues repartan equidistantemente, ¿sí? Y bueno, pues en lo que siguen colocando los demás ingredientes, pues sí se va a enfriar un poquito el agua, pero no importa. O sea, nada más queremos que esté un poquito tibia, justo para que reactive las levaduras. No necesita estar muy caliente, porque pues en sí también te podemos correr el riesgo de matar las levaduras o de no activarlas bien, ¿sí? Y entonces, bueno, aquí vamos a agregar el agua y van a agregar justo una cucharada de azúcar, ¿sí? Más un sobre de Tradipan. ¿Ok? Entonces, bien. Entonces, ya que tienen ahí su primera botella, la van a poner de este lado, ¿no? Bien, entonces, para nuestro experimento, dijimos que vamos a hacer 4 botellitas, ¿no? Pues ahí están las 4 botellas. En este caso, como las estoy dibujando, pues no me salen exactamente iguales, pero ustedes procuran que sean exactamente iguales, ¿vale? Y bueno, en la primera le van a poner ustedes aproximadamente la misma cantidad a todas y cada una de ellas de agua. Ahí está. Y en la primera habíamos quedado que le van a poner ustedes una cucharada de azúcar y un sobre de Tradipan, que en este caso pues ahí viene la levadura, ¿vale? Tiene que ser un sobre de Tradipan, no le van a poner el bicarbonato que luego les venden, porque pues a lo mejor les dicen, no, es que si usted lo quiere para eso, entonces para hacer pan o cosas así, pues con este se puede sustituir. No estamos haciendo pan. Lo que queremos pues sí es observar lo que sería el proceso de fermentación, pero pues por eso sí requerimos de la levadura
que va a ser el organismo que va a hacer la fermentación, ¿sí? Es decir, la descomposición de este azúcar sin presencia de oxígeno, ¿vale? Bueno, entonces en nuestra segunda botella lo que van a poner ustedes serán 2 cucharadas de azúcar y un sobrecito de Tradipan, ¿no? En esta 3 y un sobrecito. Y en esta van a dejarla así, ¿no? 0 cucharadas. Y un sobrecito de Tradipan. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a suceder? Pues efectivamente en alguna de estas va a haber un proceso distinto, ¿no? O vamos a estar observando cosas distintas a las otras por la cantidad de lo que estamos poniendo y sobre todo porque en alguno hace falta, ¿vale? Entonces nada más tómenlo en cuenta para que luego ustedes sepan qué me están explicando. Bien, bueno, después de que pongan todos los ingredientes en la botella, pues tapan las botellas, lo revuelven, ¿sí? Menean así la pobre botella como a Totoro. Ya que está bien revuelto, en ese caso, entonces sí, la dejan que repose, ¿no? En la mesa, las 4 botellas. Y después, ya que esté reposando y todo, ¿sí? Lo que van a realizar es ponerle justo los globos. ¿No? Y ya ahí lo van a dejar sin mover las botellas, porque no deben de hacer trampa, ni las aprieten, nada, 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 las dejan ahí. Y justo las van a estar observando cada 15 minutos. Durante unas 6 horas. Cada 15 minutos. ¿Vale? Sí. Entonces, bueno, pues es prioritario que desde que vayan a poner el experimento, pues sepan que como lo van a observar durante 6 horas, pues debe de ser un lugar donde no estén pasando las personas o donde no lo vayan a tirar o lo que tengan o no lo tengan que mover, ¿va? Para que lo contemplen y no salgan con que, ay, no supe. Bien, pues entonces lo van a observar durante 6 horas, cada 15 minutos y van a tomar cierta medición. ¿De qué es lo que van a medir ustedes? Bueno, lo que van a medir justo va a ser el globo. Medir la circunferencia. ¿Sí? O sea, esto que está aquí. Eso es lo que van a medir ustedes. ¿Ok? Igual de este lado. Si no pueden medir la circunferencia con una cinta métrica de su mamá que tenga por ahí, lo que pueden hacer es ocupar la regla y en ese caso pues nada más medir el diámetro. ¿Va? Pero pues tiene que ser uno u otra medida. No vayan a mezclar las dos. ¿Ok?
Entonces, bueno, van a medir eso, ¿sí? Y en el caso de que estén midiendo el diámetro, pues también sería prudente que midieran el otro, ¿no? Y luego lo van a graficar y entonces ustedes van a hacer una gráfica más o menos de este tipo. En donde en el eje de las X estén marcando ustedes ni más ni menos que el tiempo. Entonces aquí van 15 minutos, aquí 30, luego 45, ¿sí? Luego 60 minutos y así, ¿no? Y de este lado, en centímetros, ya sea el diámetro o la circunferencia, ¿no? Y entonces, pues tienen que graficar cada una de las botellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí con este otro color voy a marcar para una botella. Y para otra botella a lo mejor pongo este otro color, ¿va? O sea, a lo mejor esta representa la botella número 2. Esta puede ser la botella número 1. Ok. Y así sucesivamente hasta que tener una gráfica con 4 series, que son cada una de las botellas. Puede ser la número 3. Y pues aquí a lo mejor estaría la número 4. ¿Ok? Y bueno, al último me van a explicar de manera general por qué pasó en una que creció más el globo, digo, se infló más el globo y por qué en otra no se infló, cosas así. Eso es justo lo que quiero que ustedes me expliquen, ¿no? Y obviamente me lo expliquen de acuerdo a su gráfica que están ustedes ilustrando, ¿va? Entonces, muy sencillo, ¿sí? Para que ustedes lo realicen en casa y se diviertan un poquito. Al último, por favor, tiren los líquidos, los tiran justo en esa botella con toda la fermentada. Pueden ustedes tirarlo en las plantas, pero ya dejen que se enfríen o cosas así, para que después ustedes le echen un poquito más agua y no huela mal, ¿va? Como va a traer también ciertos residuos de las levaduras, porque ellas pues obviamente al hacer esta fermentación van generando residuos, no les recomiendo que lo tiren justo en el fregadero porque pues, se va a hacer ahí la peste, ¿no? Entonces traten de echarlo a las plantas para que ustedes ahí ya lo puedan enjuagar las botellas, ¿vale? Bien, pues vamos a continuar justo con lo que veníamos platicando, ¿sí? Entonces sería una de las primeras actividades. Bien, en el otro caso, en el caso de la glucólisis, que es el otra ruta metabólica que estábamos aquí mencionando, aparte de la fermentación, pues esta se va a llevar a cabo justo en el citoplasma de nuestras células. Ahí va a iniciar. Ya después le va a continuar con algo llamado ciclo de Krebs y cosas así, pero que estas pues se van a estar realizando ya en la mitocondria en el caso de nuestras células. Y en el caso de las células de las bacterias, como está aquí una, porque aquí tenemos ilustrada justo a una célula vegetal, pero en el caso de las bacterias, pues vamos a ver que estas pues se lleva todo en el citoplasma y en su membrana de la bacteria, ¿va? Bien, pero pues, ¿qué sería la glucólisis? Y ¿qué estaríamos nosotros rompiendo ahí, ¿no? O transformando, como estábamos diciendo en un principio.
Pues la glucólisis es un proceso que se lleva en presencia de oxígeno, porque si no, pues sería, como ya dijimos, fermentación, ¿sí? Y lo que está haciendo es justo romper el azúcar. Bueno, en este caso sería la glucosa, por eso se llama glucólisis, en donde se va a requerir cierto ATP, ¿sí? Y algunas otras moléculas que lo acompañan para poder obtener una molécula mucho más sencilla, todavía más sencilla que un azúcar simple, ¿sí? Y obtener más energía. Entonces vean cómo al final se está cumpliendo lo que estábamos diciendo, ¿no? Es decir, se está llevando a cabo este proceso catabólico en donde está rompiendo una molécula compleja o más grande. Se está transformando esa molécula a una molécula más sencilla, ¿sí? Pero lo que se está obteniendo es energía. Y pues ese es como la función. Entonces todas las reacciones catabólicas, su función es proporcionar energía, ¿vale? Mediante la ruptura efectivamente de alguna molécula. Y hablando de moléculas, y para que ustedes lo reflexionen, pues depende de los alimentos, el tipo de molécula que tengan estos, pues la cantidad de energía que se va a obtener. Por ejemplo, aquí está la maltosa y la glucosa, que era lo que estábamos viendo en el ejemplo anterior, en donde realmente obteníamos dos moléculas de energía al final de la primera parte de la glucólisis, ¿sí? Mientras que con el almidón pues se logran obtener tres. Entonces siempre también hay que pensar qué estamos comiendo, porque en realidad pues no es que funcione exactamente igual. Sí se puede ocupar la misma ruta, pero dependiendo de nuestros alimentos pues se van ocupando otras rutas antes para transformar esos alimentos, ¿sí? De manera adecuada. En el caso de la otra ruta que debemos de tener hasta presentes nosotros, o de del otro metabolismo que se lleva a cabo en nuestros cuerpos y en los diferentes seres vivos, pues es el anabolismo. El anabolismo va a ser justo todo lo contrario al catabolismo, ¿sí? ¿Pero qué es eso? Todo lo contrario. Bien, a lo que se refiere es justo que va a ser la síntesis de moléculas a partir de moléculas sencillas. Y esto implica, pues evidentemente, gasto de energía, ¿sí? Es decir, se va a requerir energía para poder realizar ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, gracias a este tipo de metabolismo es con el que se va a estar construyendo pues parte de nuestras estructuras, de nuestro cuerpo, ¿va? Entonces, bueno, pues tenemos dentro de los ejemplos a la gluconeogénesis, ¿sí? Y a la fotosíntesis, que pues es también un proceso anabólico. Bien, pues la fotosíntesis lo que está haciendo es que justo, bueno, las plantas que lo llevan a cabo, pues lo que van a estar realizando es transformar cosas muy simples, muy sencillas, como son los minerales que están en el suelo, más obviamente con agua y con el CO2, ¿sí? Y con la incidencia de los rayos de luz, van a estar transformándolos pues en azúcares para la planta, ¿no? Es decir, esos azúcares que la están conformando, la celulosa, por ejemplo, que compone, saben que compone a los árboles, a las diferentes plantas, pues es un polisacárido en realidad, ¿no? Pero pues esa celulosa se obtiene gracias a la transformación de otras moléculas simples, ¿va? A moléculas más complejas. En el caso de nosotros, pues vean cómo pues la gluconeogénesis sirve justo para poder almacenar esa glucosa, ¿no? En nuestro cuerpo y que no ande dando lata. Entonces, ¿qué hace la gluconeogénesis? Bueno, transformar algún diferentes sustratos de que están en nuestro cuerpo, por ejemplo, como el lactato, a glucosa, y de esa forma pues ahí esa glucosa luego se puede
ya sea utilizar en el cuerpo o estar almacenando en algo llamado glucógeno. Bien, y bueno, ya para finalizar, porque pues evidentemente este proceso o más bien esta característica de los seres vivos llamada metabolismo es bastante compleja, como pudieron ustedes observar, nada más vimos unos pequeños ejemplos. Pues en realidad también ustedes estuvieron observando que pues tiene mucho que ver con la nutrición, ¿no? Entonces esta característica va ligada también a la otra característica de los seres vivos que nos falta ver, llamada nutrición. Y pues de esto ya estuvimos hablando en un inicio del curso, ¿no? Es decir, existen organismos heterótrofos, existen organismos autótrofos y algunas de sus variantes, ¿no? Como los quimiótrofos y todos esos intermedios, que ustedes pues ya fácilmente pueden distinguir, ¿ok? Y bueno, aquí la idea es que ustedes también recuerden y que les quede muy claro que pues una cosa son los nutrientes y otra cosa serían los alimentos, ¿no? En sí, pues aquí en nuestra diapositiva se pueden ver una lista de alimentos, ¿no? Que depende para qué organismo estemos hablando, que serán su alimento o no. Es decir, por ejemplo, para un ave, pues a lo mejor el tenebrio, que serían estas larvitas que luego de los escarabajos, ¿sí? Pues puede ser justo un alimento, pero a lo mejor para ustedes no lo es, ¿no? Y también a lo mejor algunas de las aves son, pues obviamente, el alimento de otro organismo. Entonces, de este otro lado también tenemos una lista de alimentos, por ejemplo, para las plantas. ¿No? Porque pues van a decir, bueno, ¿y las plantas qué onda? ¿No? Pues ahí está, ¿no? O sea, la composta y todo eso va a ser pues un alimento justo para esas plantas. Pero los nutrientes, hablando de nutrientes, nos referimos justo a otra cosa. Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, el carbohidrato, los lípidos, las proteínas, que es muy diferente pues a los nutrientes cuando nos estamos refiriendo a las plantas, ¿no? Que ya serían los diferentes minerales que requieren esas plantas, ¿no? Que ahí ustedes pueden estar observando el cobre, el nitrógeno, el fósforo, entre otros, ¿no? Entonces, con esta idea de no confundir, porque luego salen con que no, es que la carne es proteína. Ok, sí tiene un alto contenido de proteína, pero no quiere decir que la carne sea proteína exclusivamente, porque cuando hablamos de una proteína, pues estaríamos pensando en la hemoglobina, la mioglobina, cosas así, que pues efectivamente pues no le estamos llamando por su nombre, ¿no? Al decir nada más la carne, pues es algo muy genérico y más bien nos estamos refiriendo al alimento. Entonces, para pues realizar una pequeña actividad y que a ustedes no se les vayan esos pequeños errores, porque a veces se confunden y a veces cuando les preguntan en los exámenes, oiga, pero ponga un ejemplo de proteína y dentro de las opciones viene pescado y viene hemoglobina y mioglobina, salen con que ponen pescado. ¿Qué onda? Pues el pescado no es exclusivamente proteína, ¿sí? Y si les preguntan por una proteína, pues tienen que poner una proteína, ¿va? Entonces, para que no confundamos alimentos con los nutrientes y sobre todo alimentos con las biomoléculas, ¿sí? Lo que deben de ustedes realizar sería este pequeño ejercicio, ¿vale? Entonces van a elaborar una lista de alimentos y una de nutrientes para dos de las siguientes parejas. Ahí pueden escoger la que ustedes quieran, ¿sí? Y ponen varios alimentos y varios nutrientes para esas parejitas, ¿no? Para que ustedes ahí me puedan poner. Si quieren, como no hemos dado muchos ejemplos de proteínas, o sea, con sus nombres, ¿no? O de carbohidratos exclusivamente con sus nombres, pues pueden poner nada más la categoría. Pueden poner dentro de los nutrientes carbohidratos, lípidos y proteínas o cosas así. Y ya, o pueden poner, sí, algunos que ustedes sepan, por ejemplo, la sacarosa, la fructosa, ¿sí? Ustedes lo pueden poner. Y en el caso de los alimentos, bueno, de eso saben ustedes más que yo. Sobre todo los de preparación de bebidas y alimentos. Bien, pues aquí
Fíjense, ahí está un ejemplo, ¿no? Para que no nos confundamos, ¿no? Ahí en la tablita ustedes lo pueden observar. Pero bueno, en esta otra actividad se pide aparte, una vez que ya enlistaron de la parejita esta que les puse, ¿no? Los alimentos y nutrientes, pues se trata de que ahora lo organicen en un pequeño cuadro, ¿no? Entonces de que pongan, por ejemplo, alimentos según su aporte nutricional, ¿no? Que tienen proteínas, lípidos y carbohidratos. ¿Va? Para esto yo les voy a poner una tabla, ¿sí? De alimentos y su aporte para que ustedes como que lo tengan así en mente y no se queden así de ¿y ahora qué pongo? De hecho de ahí podrían sacar toda la información también para esta otra actividad, ¿sí? Para que no se compliquen tanto y pues lo puedan poner, ¿no? Pero entonces aquí en esta, o sea, al obtener este último cuadro que se está pidiendo, lo que estamos tratando de materializar, de tener así en bien claro, sería cuál es el principal aporte nutrimental de ese alimento, ¿sí? Por ejemplo, ahí se está clasificando por categoría, ¿no? ¿Quién tiene más proteínas? ¿No? ¿Quién tiene más lípidos y quién tendría más carbohidratos? La carne de res, pues no la podríamos clasificar en que tiene un mayor aporte nutrimental como lípidos, porque pues no, o sea, sí tiene algo de grasita, el bistecito de res o cosas así, pero pues tiene más proteínas que grasita, y entonces por eso lo vamos a poner en la primera columna, ¿vale? Bien, y por último, para hacer un breve repaso de lo que hemos estado viendo, pues vamos a hacer estos pequeños ejercicios que vienen a continuación sobre catabolismo y anabolismo, ¿no? Entonces, aquí está el primero y en él pues tienen ustedes que poner justo a qué se está refiriendo, ¿sí? Lo que tienen que observar son justo lo que estamos viendo en la parte de arriba y en la parte de abajo, ¿sí? Y obviamente con observar las diapositivas que les puse se van a dar cuenta. Porque por ejemplo, este está representado al, a la glucosa, que es un azúcar de 6 carbonos. Por eso tienen 6 es, ¿no? Tiene presencia de oxígeno. Se requiere invertir algo, que en este caso es ATP, ¿sí? Y entonces, y bueno, también se va a requerir algo de agua y entonces se va a transformar, ¿sí? La línea azul está representando justo esa ruta en donde se degradan las moléculas complejas a moléculas simples o más sencillas, ¿ok? Y de este otro lado, pues está representando justo lo contrario, de moléculas sencillas a moléculas complejas, ¿ok? Para que pues ustedes entonces aquí pongan de qué proceso estamos hablando y acá también, ¿ok? Y aquí abajo van a poner si es catabolismo o si es anabolismo. Ustedes me dirán, piénsenlo bien. Bien, en el caso de las plantas, pues tenemos aquí a la fotosíntesis de un lado y del otro lado un proceso llamado fotorrespiración. Y de nuevo, acá abajo se pide que ustedes pongan qué es catabolismo o anabolismo. De la misma forma, bueno, el esquema cuando lo pasen a su cuaderno, pues tienen que recordar eso. De hecho, si quieren, ustedes no nada más pongan esto, pongan aquí que es glucosa y que aquí es oxígeno, ¿sí? Porque aquí, bueno, para sintetizar puse nada más algunos símbolos, pero ustedes indíquenlo un poquito más detallado en su cuaderno para que no tengan ningún problema. Y en este caso, pues aquí ya saben que va la energía, es decir, nuestra inversión.
el ATP. Muy bien, chicos, pues hasta aquí sería todo. ¿Sí? También les voy a poner otros 2 videos más para que los apoyen justo en este tema. ¿Vale? Muy bien, entonces ahí ya tienen 3 actividades dentro de este tema llamado metabolismo. Bueno, chicos, cualquier duda, cualquier comentario, me dicen o nos dicen. Nos vemos.